Agni Parthene Despina, Achrante Theotoke. Hola, buenas tardes. Estamos una vez más grabando nuestro tercer episodio ya de este podcast, donde queremos hablar un poquito de la Iglesia Ortodoxa, no desde lo teórico o de lo sistémico, sistemático, sino desde su fenomenología, desde su vivencia como tal, desde adentro. Hoy tengo el gusto de presentarles y de estar con ustedes, bueno, de estar aquí con nosotros, a nuestro hermano Paisios. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, hijo. Gracias. Él es ortodoxo bautizado, hace no mucho que se bautizó recientemente, conociendo a la Iglesia Ortodoxa y dejándose transformar por ella. Pues hay que comenzar, ¿no? Empecemos. ¿Cómo estás, hijo? Bien, emocionado. ¿Emocionado? Sí, todo bien. Todo bien en la casa. Todo bien en casa. Bendito sea. Bendito sea Dios. Sí. Platicamos entonces un poquito acerca de qué es la Iglesia Ortodoxa, ¿está bien? Sí, claro. Entonces nosotros afirmamos que la Iglesia Ortodoxa no es una religión más. Entonces, ¿qué es su esencia? Esta es una pregunta bonita porque a veces estamos confundidos entre terminología, entre los mismos términos, ¿no? La Iglesia Ortodoxa no es considerada una religión, primero. Es considerada una iglesia, que aunque parezca que no hay una gran diferencia. Religión, o la religión como tal, es una institución que está definida por ciertas normas que te dicen qué hacer y qué no hacer, cómo moverte y por dónde moverte. Es decir, si haces esto te salvas, si no lo haces te condenas. La Iglesia Ortodoxa no tiene esta rigurosidad, no tiene este camino específico que tienes que caminar, porque si no lo caminas, te pierdes, ¿no? Obviamente, existe el camino de la salvación, que es uno solo, que es Cristo. Pero cada quien va a seguir a Cristo desde su propia realidad. No como una iglesia a modo, ¿Ok? que eso es muy importante entender. La Iglesia Ortodoxa te va a mostrar el camino adecuado a tu salvación, de acuerdo a ti. A tus capacidades, necesidades. Exactamente. No es lo mismo Paisios que Esmeralda, por ejemplo, la que está detrás de cámaras. No es lo mismo. Entonces, para Esme, a lo mejor es su esfuerzo espiritual, su trabajo espiritual, es enfocado, no sé, por ejemplo, a la liberación del egoísmo. Es un ejemplo. Totalmente es un ejemplo. Y a ti es a la liberación de las pasiones del cigarro, por ejemplo, ¿no? Sí, puede ser. Es un ejemplo. Claro. Entonces, digo, pareciera muy absurdo o muy banal lo que estoy diciendo, pero al final cada uno requiere su propio camino o su propia forma para guiarlos hacia el camino correcto, que es la salvación. ¿Entiendes? ¿Ok? Esa es la gran diferencia. No hay, existen los cánones, Ajá. pero ante cada canon existe su antícanon. Eso quiere decir que de cada propuesta que hay de cómo hacer las cosas, hay una excepción o hay una manera diferente. Podríamos de hacer. decir algo como una excepción, por ejemplo, el ayuno, ¿no? Ajá. El ejemplo del el ayuno es obligatorio para todos los cristianos ortodoxos. Ujú. Miércoles y viernes de todo el año, por ley es obligatorio. Y la cuaresma. La cuaresma de Navidad, los ayunos de los apóstoles, los ayunos de San Pedro y San Pablo, los ayunos de San Juan Bautista. ¿Ok? O sea, son ayunos obligatorios, el ayuno de la Theotokos. Son ayunos obligatorios. Pero, si la persona tiene diabetes, Ajá. y a lo mejor por la diabetes el doctor le prohíbe hacer cualquier tipo de ayuno, eso no lo puedes obligar. O si la persona tiene que tomar algún medicamento fuerte para el estómago y el doctor dice, te lo tomas con alimento, no puedes no hacer ayuno, ¿me entiendes? Como el ayuno estricto, José, no puedes comer. O si el doctor te dice, este medicamento lo tienes que acompañar con leche, porque hay medicamentos así, Sí, claro. pues te lo tienes que tomar con leche, ¿no? Y no puedes decir así de, no me lo voy a tomar porque estamos en ayuno y no tomamos leche, ¿no?
Inclusive, no sé, si tienes un atleta de alto rendimiento y necesitas llevar esta dieta Exacto. específica, Exacto. porque pues supongo que Dios quiere que nos desarrollemos, ¿no? Y no va a impedir el trabajo de Que eso es lo más un importante. atleta, ¿no? Porque O algo. esa es la gran diferencia entre religión, la diferencia en esencia, Ok. entre religión e iglesia. La religión te va a decir, si no haces esto te vas a condenar. Y no hay escape, ¿no? Y no hay escape. No, pero es que fíjate que, ¿no? Sí, Es- sorry, ¿no? es la Lo ley. siento. Ajá. No, para Ajá. nada. No. No te va, porque también algo es importante. La esencia de la iglesia no es manipularte, Ok. ni es trabajarte emocionalmente para que tú, pues, hagas lo que te digan. Porque Ajá. si algo también nos distingue a nosotros como iglesia, es que todos tienen voz, derecho y voto. Sí, eso no vas a venir a molerme a palos para que, o sea, espiritualmente o esforzarme de alguna manera. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define a sí misma sin caer en categorías modernas como institución, sistema o ideología? Como iglesia. En iglesia. Es la definición. Esa es la definición. Porque al final somos la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? La iglesia que Cristo fundó a través de sus apóstoles. En el año 30 y... Sin modificación alguna. En el momento en el que Cristo asciende a los cielos, bueno, desde antes, desde que resucita, que llega a los apóstoles y yo les prometo que les enviaré al Paráclito, ¿sí? Para que vayan y prediquen el Evangelio por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento, no ha sido modificado para nada. Lo que predicó Pablo, lo que predicó Pedro, lo que predicó Andrés, lo que predicaron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, hasta la institución de la iglesia como la conocemos con los primeros concilios de la iglesia, no ha sido modificada para nada. Se ha adecuado en palabras Ajá. lo que instituyó Cristo. Porque, por ejemplo, los apóstoles no nos hablan directamente. San Pablo, en sus cartas, no habla directamente de la esencia de Dios, del rostro de Dios, ni de la energía de Dios. Lo menciona, lo habla, por supuesto, en sus cartas, pero lo deja de acuerdo al entendimiento de a las personas a las que eran dirigidas las cartas. Los concilios toman esas palabras de San Pablo, toman las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, no las transforman, las dan entendimiento para que todos las entendamos. Y entonces ya se utiliza, ahora sí, la palabra, la energía de Dios o la esencia de Dios o el rostro de Dios, ¿no? Las tres esencias, no sé, de Cristo, de Dios. ¿Sí? Entonces, sin definirla dentro de, o más bien sin encasillarla en una categoría moderna, la iglesia ortodoxa es la iglesia fundada por Cristo. La iglesia original. La iglesia original. ¿Vale? Pues, entonces, ¿qué distingue realmente a la iglesia ortodoxa de otras expresiones del cristianismo y de las religiones en general? Primero, y esta pregunta es difícil de responder, honestamente es difícil de responder. Porque no se trata de comparar. Tampoco se trata de minimizar. Mejor aún. Pero tampoco podemos ser todo el tiempo políticamente correctos. Porque si hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la verdad. Las cosas que nos distinguen, porque podemos ver las similitudes entre las demás religiones o algo, pero son las diferencias las que nos distinguen realmente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una gran diferencia o algo palpable para una persona que llega por primera vez a una liturgia, ¿no? Que para empezar no es misa, es liturgia, es desde el uso de las palabras, pero una persona que no conoce nada de esto, ¿cuál sería algo, tal vez lo más palpable o algo que se les invite? Una de las más grandes diferencias que tenemos en la iglesia, o que tenemos nosotros como iglesia, es, como lo acabas de decir, es el uso del lenguaje. Sí se habla, por ejemplo, del arrepentimiento. Sí se habla, por ejemplo, del pecado, pero no desde la culpa.
¿Ok? Que eso es algo fundamental que nos define o que nos diferencia de otras tradiciones. Sí. ¿Sí? Porque nosotros comprendemos a Cristo que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, no se trata de hacerte ver como inferior, sino de ser, como Cristo mismo nos dice, hijos de Dios. Entonces, no te voy a tratar de meter en tu cabeza una culpa de algo o de cualquier situación que tú hayas tenido en tu vida por diferentes situaciones. Te voy a poner el ejemplo del alcohólico. Simplemente por el hecho de que una persona tome, ya recibió la etiqueta aquí, soy alcohólico. ¿No? Entonces, todo lo que hagas en tu vida te va a definir como alcohólico. Ajá. Dejas de tomar, te metes a cursos o te metes a estos grupos y esta es la gran diferencia, te metes a estos grupos como de alcohólicos anónimos y esas cosas, y siempre vas a ser alcohólico. Pero ahora vas a ser un alcohólico recuperado. De hecho, te catalogan como enfermo, pues. ¿No? Siempre vas a estar enfermo. Entonces, primero, como dicen, un día a la vez. Siempre vas a estar enfermo. La Iglesia Ortodoxa no te va a ver jamás como enferma. Ajá. Entonces, el pecado es el síntoma de la enfermedad, ¿Ok? más no la enfermedad en sí. ¿Ok? Entonces, es comprender qué es lo que me está lastimando espiritualmente para que yo, el síntoma de mi enfermedad se traduzca en alcoholismo. Entonces, no te voy a etiquetar como iglesia, no te voy a juzgar, mucho menos te voy a poner como, es que si sigues haciendo eso, te va a ir mal o te va a tratar mal la vida o te vas a condenar. Jamás, o sea, esta actitud, simplemente poner el dedo así, ¿no? Como de señalarte, que por cierto en nuestra cultura es bastante horrible. En la cultura mexicana, que una persona te haga así es fuerte. Así. Entonces, si a eso le metemos que tiene un trasfondo religioso, es todavía peor. Pero jamás la Iglesia Ortodoxa va a llegar con el dedo y te va a decir, es que tú. Jamás. Al contrario, te va a ofrecer un espacio donde tú puedas expresarte libremente para comprender tu enfermedad. No desde el juicio ni desde la culpa. Entonces estamos hablando que, si entiendo bien, en la Iglesia Ortodoxa no eres, si bebes, no eres idéntico a la acción, o sea, no porque bebas eres un alcohólico, siempre vas a ser un alcohólico. Sí, nada más, la cosa es la acción que estás haciendo y te separan, te pueden ver como un ser humano, no como esta etiqueta, pues Así es. si mientes una vez no vas a ser mentiroso todo el tiempo. Porque Dios no ve el pecado. Dios no ve el pecado. Dios ve a la persona. O sea, Dios no te va a poner, Es muy bonito. Dios no te va a poner una etiqueta. Ajá. O sea, para Dios, eres su hijo. Y no te va a poner ningún tipo de etiqueta. No te va a decir, eres esto o eres aquello. Eres su hijo. Y como todo padre amoroso, cuando ve a sus hijos, sí ves, por supuesto, un padre consciente ve los errores de su hijo y trata de ayudarlo. Sí, pero su hijo no es el error, o sea, no son. Exacto. Trata de ayudarlo y le va a dar todas las herramientas que pueda y que esté dentro de sus posibilidades el padre. O sea, me refiero a un padre, tu papá, mi papá, el papá de todos, ¿no? Te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas modificar tu pensamiento, tu forma de actuar. Por tu propia voluntad. Por tu propia voluntad. Y Dios va a hacer, Dios va a hacer exactamente lo mismo. No te va a, no te ve. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el transcurso de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado, y en diferentes tradiciones? El fin del mundo se acerca. Estás caminando hacia la condena eterna. Estás siendo, no sé, la verdad ni siquiera, como siendo ortodoxo incluso, me cuesta trabajo. Fíjate cómo te transforma digo, yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero cómo te transforma tu pensamiento. Incluso tratando de poner un ejemplo, me cuesta trabajo hacerlo. Porque Dios, la Iglesia Ortodoxa, jamás nos va a llevar al juicio eterno o de decir, estás condenado.
Sí, no predicas desde el apocalipsis, ¿no? O sea, se va a acabar el mundo y mejor será. Ni desde el Apocalipsis, ni desde la pasión de Cristo. Somos la iglesia de la resurrección. Somos la iglesia de Pentecostés, porque esta iglesia se fundó en la resurrección de Cristo. Sí, por supuesto que celebramos la pasión. Sí, claro. Por supuesto. Sí, Pero no vamos a celebrar una pasión, ay, perdón por lo que voy a decir, pero con una película, ¿no? Que muestran a un Cristo totalmente desgarrado y lleno así, que es algo hasta inhumano, que para mí esa película debería estar dentro de las categorías de gore, no dentro del cine normal, ¿no? Pero nosotros no te vamos a presentar esa imagen, no necesitamos esa imagen, porque Cristo sí murió, resucitó. Entonces podrías decir que no presentes a la iglesia desde el, mira lo que hizo por ti, mejor será que te arrepientas, porque mira cómo sufrió y no tratas de torcerme el brazo espiritualmente y hacerme sentir mal, Jamás. porque lo vemos desde la resurrección. Claro, Eso. claro. Porque la iglesia te va a transformar, Cristo te transforma. Cristo no resucitó para echarte en cara. No regresó y Exacto. mira lo que hice por ti. Siendo Dios, digo, voy a ser muy teórico, ¿eh? Y a lo mejor voy a pecar de lo que voy a decir. Pero a lo mejor, si pensáramos con esta idea con la que estamos hablando ahorita, si llegara a Cristo, o sea, después de que Cristo resucitó, lo primero que hubiera hecho hubiera sido castigar a los que lo crucificaron. Si fuera un ser humano común y corriente, claro que sí. Lo puedo ver que. Pero pues, no. no. ¿Por qué? Porque su iglesia, su catequesis, su prédica, su misión aquí no fue para condenarnos, fue para salvarnos, fue para mostrarnos el rostro verdadero de Dios. ¿Y cuál es ese rostro de Dios? Quien me ve a mí, ve al Padre, quien ve al Padre, ve al que me envió. Entonces es una diferencia también grande que podemos tener palpables en las demostraciones como las tradiciones que pueden tener los ortodoxos. Vamos a decir que no salen a darse latigazos y Para nada. este tipo de flagelarse y cosas. Para nada. Dios nos quiere bien, nos quiere sanos, nos quiere Claro. contentos, Claro. nos Si quiere estamos, amor. si estamos hablando todo este tiempo de que somos hijos de Dios, tú como padre, ¿cómo quisieras ver a tus hijos? Sanos, bien, contentos. ¿Quisieras ver a tus En hijos desarrollo. sangrando, No, sufriendo? no. Ningún padre quiere eso. Entonces, eso es algo que a través, con el tiempo podemos ver la diferencia en tradiciones entre lo ortodoxo y lo heterodoxo. ¿Sí? Así es. La iglesia ortodoxa se vive. Además, no solo eso, ¿no? Eso es solamente como el ejemplo de cómo la iglesia se presenta. Ok, Pero también la iglesia es un estilo de vida. ok. Pues lleva tradiciones Pues, que llevas a casa. Es totalmente en casa. Eso La está bien. iglesia se vive en casa. Al templo vamos para adorar a Dios en su propia casa, que el templo es la casa de Dios. Para adorarlo, para presentarle como nosotros una ofrenda de nosotros mismos, ¿sí? Pero la vivencia de la comunión, la vivencia de la comunicación con Dios, no se corta en la puerta. Y eso es algo muy importante que nos diferencia de muchas otras tradiciones, la espiritualidad. La espiritualidad de la iglesia es algo que se vive. Puedo estar cocinando, puedo estar en la playa, tirado en la arena, ay, ojalá pronto, ¿no? Pero puedo estar en la playa, tirado en la arena, ¿sí? Con un coquito en la mano y viviendo mi espiritualidad. Eso no significa que no soy espiritual. Eso no significa que estoy viviendo fuera de Dios. Eso lo único que dice es, estoy aquí, estoy disfrutando este momento, estoy acostado en la arena, disfrutando el sol, frente a la playa con un coquito fresco, y mi latido de mi corazón, el movimiento de mis células, el parpadeo de mis ojos, están alabando a Dios, porque soy consciente de ello. No vivo ya ajeno a la presencia de Dios. Pero, ok, porque tenemos en la calle la gente
tiene esta cuestión, porque si tenemos tiempo a tocar lo de la culpa, porque es lo que se nos enseñó. Por lo menos en Latinoamérica. ¿Cuántos años tiene la iglesia ortodoxa en Latinoamérica? O por lo menos en Guadalajara. En Guadalajara 1 año. Un año oficialmente. Y en México, En México, la iglesia, por lo menos el patriarcado ecuménico, 30 años. somos nuevos. Así es. En México, porque tenemos 2000 años. Desde Cristo. Así es. Bueno, entonces nosotros tenemos esta idea de la culpa, que es lo que nos han estado vendiendo, ¿no? Y esta idea, sobre todo que lo he escuchado en la calle, mucho de los ateos, sobre todo es esta idea de este padre que nos observa todo el tiempo y te tienes que sentir mal porque eres un ser inmundo o algo así. No estás hablando de esa misma conciencia de una entidad que te está observando, ¿no? Es una comunión, es un agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Si podemos tocar eso porque me interesó eso, ¿no? O sea, esta comunión o conciencia de que hay un Dios o este Padre que nos está observando. No es a través de la... Por supuesto que no. Es invasivo, pues. No, Dios es omnipresente. Ajá. Y omnividente y omnisciente y todos los ovnis que quieras, ¿no? O sea, está presente, por supuesto. Ajá. Mas no es como el capataz. Genial. No es un capataz. Genial. Y voy a usar una palabra bien difícil. La theosis es la comprensión de que soy obra y criatura de Dios. Por lo tanto, comparto su esencia divina. Entonces, no es que me esté viviendo Dios como algo que está superior, porque este es el juego de las palabras. Sí. Ya hablamos del lenguaje. Exacto, la importancia del lenguaje. Este es el juego de las palabras. No es como un Dios que te ve desde lo alto. Hacia abajo. No. Okay. Es un Dios que está en ti y que tú estás en él. Es una coexistencia entre tú y Dios, porque existes, porque Dios quiere que existas, porque decimos en la liturgia, ¿no? Tú que traes de la inexistencia a la existencia. Entonces, somos fruto del deseo de Dios de existir. Entonces, en este deseo de Dios de que nosotros existamos, coexistimos en Dios. Danzamos en Cristo, no alrededor de Él, no encima ni por debajo, en el Cristo. Okay. En el episodio 1 hablábamos mucho de la importancia del lenguaje. Okay. El lenguaje juega un papel importante para comprender la verdadera espiritualidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta misma espiritualidad que hablamos es esa que me dice que Dios no me está observando como un ser superior, capataz y... No es la policía, ¿no? Está encima de ti. Hey. Esa es Él, ni siquiera que cuando se enoja se voltea su rostro. Porque si Dios volteara su rostro o se alejara de nosotros, simple y sencillamente dejamos de existir. No es que Dios se aleja. Nosotros somos los que decidimos hacernos voltear un poquito la cabeza y hacer como si no estuviera. Otra vez. No pasa nada. Somos hijos de Dios. Y los hijos somos berrinchudos, somos desobedientes. Y aún así nos ama. No nos castiga. Dios no castiga. El castigo simplemente es la consecuencia de nuestras acciones. Nos deja ser. Porque todo lo que hago todo lo que hago gira en torno a Dios. Todo, absolutamente todo. Desde la copa de vino que me tomo en un restaurante, en un barecito, ¿no? Hasta en las postraciones que hago delante de mi ícono en el templo. Todo gira en torno a Dios. Toda mi existencia ya gira en torno a Dios. Ya no puedo, y esto es algo que también nos diferencia, porque la iglesia ortodoxa se transforma desde la mentalidad, desde el pensamiento. Porque sí me gustaría aclarar, porque es algo muy fuerte. Cuando dices ya no puedo, no es porque tú como mi padre espiritual, no es que no me des permiso, sino que yo tengo este cambio de conciencia donde yo ya no puedo, mi esencia misma. Exacto. Es la que me provoca una clase de desinterés. Exacto. Y me convoca a otros intereses. ¿Sí? No es una penalización donde no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer la otra, porque eso es muy pesado para la gente. ¿Sí? Tenemos estas heridas cuando un sacerdote dice que no puedes. Sí me gustaría aclarar eso. Entonces es un cambio interno.
Y tiempo, con tiempo, lento. tiempo. Y personal, que es lo que decíamos al principio. Muy importante eso, personal. Personal. O sea, voy a usar, por ejemplo, un ejemplo tuyo, ¿no? Pero vamos a decir que hace 20 años, hace 5 años, te gustaba Black Sabbath, Sí. ¿no? Y ahora lo escuchas, ya no te fijas tanto en lo espiritual, más bien en la música, sino que dices la filosofía o el estilo de vida que enseña esta música, ya no me hace No. match, ya no me hace clic. No, y eso es cierto, me sucede, era muy fan de las películas de horror. Fíjate. Y las cuestiones ya de gráficas, de violencia y eso, pues, las considero ya una pérdida de tiempo, de cierta manera. Ni siquiera es por un miedo de que, Diosito me va a castigar porque estoy viendo violencia. Simplemente me dejaron de interesar. ¿Por qué estoy viendo esto? Cuando puedo estar haciendo otra cosa que no tiene que ser, o sea, porque no es idéntico decir, no voy a ver películas de horror, voy a leer la Biblia. No, o simplemente hago otra cosa. No necesariamente estoy pegado en la Biblia a otra cosa. Nada más es, ya no me interesan las películas de horror. Deja hago ejercicio o deja otra cosa, ¿no? Algo diferente. Y no porque sea malo. No, y no. No porque sea malo. Gracias. Porque No, no tiene porque nada no de es malo. algo malo. No tiene nada de malo. Simple y sencillamente, en tu proceso, por eso es personal, en tu proceso espiritual, en tu transformación espiritual, tú te diste cuenta que esa situación, las películas de terror, por ejemplo, o de horror, simple y sencillamente no van de acuerdo con tu visión del camino hacia la salvación. Y puede ser algo absurdo, ¿eh? Sí. Pero desde ahí te va transformando. Y jamás, pues, espero no, digo, como padre espiritual, espero no haberla regado. Creo que jamás te he dicho, no veas esas películas. Jamás no he escribido nada. A ver, Jamás. porque al final se tiene que respetar el camino de cada uno. Porque Dios los respeta. Pero así como vamos avanzando, así nos va sanando. De hecho, o sea, como testimonio puedo decir que más que nada me has exhortado a que sea más yo. Lo que eso quiere decir, ¿no? Yo sé que a lo mejor en este espacio, en este podcast, no queda como que muy claro. Hay que vivirlo. Por supuesto. Hay que ir a la liturgia. Ven y verás. Eso me encanta. Eso me encanta. Le dije en nuestro grupo de griego, le dije a Corina, porque me dijo, ¿y puedo ir a una liturgia? Sí, ve y ve, ¿no? O sea, si te gusta, regresa y si no, pues no. Y aún así te transforma. Sí, Aún así te transforma. sí. Desde ay, qué bonito. Ajá. Te deja algo. ¿Cómo llegas por algo, por cualquier cosita banal, incluso a la iglesia, y Dios se te presenta? Dios te destruye desde lo positivo, obviamente. Dios te destruye esa burbuja, te saca de esa burbuja, te destruye y te reconstruye para que pueda transformarte como persona. No te castiga, no te enjuicia, no te dice, va, esto. Jamás. ¿Cuál es la base de la prédica de Cristo? La base de la prédica de Cristo es el amor. Existen 10 mandamientos, existe todo el Pentateuco, o sea, todo el libro de los números, de Levítico, lo que quieras del Pentateuco, donde se establece prácticamente todo lo que Dios quiere o las reglas divinas, ¿no? Y llega Cristo y dice, un mandamiento nuevo te voy a dar. Yo no vine a destruir la ley, vine a reformarla. Un mandamiento nuevo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Ámate a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a los demás? Ámate a ti mismo. No con egoísmo, porque eso no es amor. No, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es un falso amor. Ámate a ti mismo, es decir, reconoce tus virtudes y reconoce también tus defectos. Para que puedas amar a tu prójimo. Y en este amarte a ti mismo y amar a Dios, en esta sinergia de amor, está por encima Dios.
porque fluye Dios, fluye. El amor es la semilla y el fruto del amor es Dios. Y justo esa semilla fue plantada por el mismo Dios. Entonces es el amor de Dios plantado en nuestro amor, que fluye entre el amor sinérgico entre tú y yo. Entonces Dios está por encima de todos, por eso amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces, en este amor divino, divinamente te puedo amar a ti. Y divinamente me puedo amar a mí. Bueno, entonces estamos conociendo las diferencias que nos distingue. Nada más que ahorita estamos en un mundo saturado de opciones espirituales y religiosas. Entonces, ¿por qué alguien hoy debería tomar en serio la iglesia ortodoxa? Porque la iglesia ortodoxa no te ofrece opciones banales que se acaban. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo, feo. Por favor. La magia, la brujería. La brujería, no la magia. La magia de sacar un conejito del sombrero. Harry Potter tampoco. Muy importante, no satanizamos literaturas y cosas de esas, ¿verdad? Nada, Genial. para nada. Eso es. Literatura es literatura. Ajá. Literatura es literatura. Cine es cine. O sea, si tú le vas a dar un toque espiritual, entonces tu espiritualidad no está bien. Sí, pero ese no es la iglesia diciendo, No. pero ese es tú. Exactamente. Entonces estás tratando de encontrar algo. Una respuesta fuera de lo que... Ajá, fuera de. Ajá. Y eso es justamente porque la iglesia ortodoxa tiene una relevancia en la búsqueda de... Ok. Porque la iglesia ortodoxa no te va a dar una respuesta banal. No te va a dar una respuesta basada en lo que está sucediendo en este momento, sino que te va a dar la respuesta real. La magia, la brujería, el mismo ejemplo que dice. La brujería, esto de amuletos, piedritas y que la agüita bendita, porque nosotros tenemos agua bendita, pero no como un amuleto, ¿eh? Y eso también, no, el agua bendita para nosotros, para la iglesia, es una forma más de expresión para que yo pueda encontrar mi salvación. Es el elemento que me ayuda a comprender cómo está actuando Dios en mi vida, incluso desde lo material. No es un amuleto. Los amuletos, las cartas, el tarot, que la carta astral, que los horóscopos, todo eso son respuestas a necesidades absurdas. Todo esto trata de responder preguntas banales. ¿Me voy a casar? ¿Me voy a tener hijos? La iglesia ortodoxa no te va a dar respuesta a eso. Ajá. La iglesia ortodoxa no te va a decir que con esta piedrita o con esta agüita te vas a bañar y 10 besos, 10 Ave Marías. con esta agüita te vas a bañar y entonces te vas a impregnar de un aroma que no sé qué y con eso vas a traer la fortuna. Amarro a novios y así. Eso no es la respuesta. La iglesia ortodoxa va a responder las preguntas más importantes. ¿Soy inmortal? ¿Soy inmortal? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿Sabes cuál es la pregunta de la que todo el mundo se pregunta, pues, y que nadie te responde? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué existo? Bueno, Sí, la ciencia es como cómo funcionan las cosas, pero no dicen por qué. ¿No? Esta es la pregunta más seria, difícil, importante que existe. ¿y quién te la responde? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué estoy aquí? Esa respuesta está en Dios. Y esa respuesta la tenemos nosotros. No es mal plan, ni es No, ni es decir, ni es minimizar. No es que no, pero sí es, o sea, para las personas para las personas que nos están viendo, que nos ven, es bueno que hables con esa seguridad, ¿no? O sea, si yo voy a tocar la puerta de la iglesia ortodoxa y puedo preguntar por qué, tú vas aquí está la respuesta, ¿no? Independientemente si yo la quiero tomar o no, o sea, pero no. Y la respuesta, Ajá. como a toda pregunta, la respuesta también es personal. Porque tu razón de existir o tu razón de existencia no es la misma razón de existencia de la persona que está
cruzando la calle en este momento aquí a 3 cuadras. O una relación hace 50 años. Exactamente. Incluso no es la misma respuesta que quisiste haber escuchado cuando tenías 10 años de la respuesta que estás escuchando ahorita. Pero su esencia, Ok. su esencia de la respuesta es la Es misma. la misma. Porque la esencia está en Cristo. Porque la respuesta está en Cristo. Y suena bien romántico, hijo. Tal vez lo es. Suena bien romántico, pero no lo es. Es real. Ok. Dios nos dio, Cristo nos dio esa respuesta. Dios nos dio el por qué existimos. Cristo nos dijo por qué existimos. No fuimos creados solamente para alabarlo, no fuimos creados solamente porque sí. Dios nos creó porque somos el fruto de su amor. Dios nos creó con un motivo, para ser imagen y semejanza de Él. Y la respuesta va más profunda, ¿no? Sí. Mucho más allá. Pero para poderla entender, para poderla responder, tienes que vivirla. Hay que ir a la liturgia. Tienes que participar en la iglesia, tienes que conocer la iglesia, su catequesis, profundizar en la iglesia, profundizar en la fe, porque nadie ama lo que no conoce. Una diferencia tal vez también que nos podría ayudar a tomar en serio la iglesia ortodoxa. La mayor parte de mis amigos no son religiosos. Yo del mismo de ahí vengo. Y todavía a la edad que 45 años, mis amigos tienen la misma edad o más grandes. Y tienen esta idea de que no podemos hacer preguntas, hay una secrecía, hay una separación así completa entre sacerdote y los feligreses. Acá tenemos una cercanía, a mí es la vivencia que yo he tenido. Hay una cercanía, después de las liturgias tomamos café, a veces estamos hasta 2 horas, con la plena libertad de hacer preguntas. Y es un trabajo difícil porque te ponen a veces, o sea, estás enfrente de diferentes personas y hay que contestar, ¿no? Y hay que contestar. Y hay que contestar. Claro, A veces, porque cuando la iglesia deja de responder a las preguntas que tienes, entonces no te está dando, no es la religión correcta, no es la iglesia correcta. Entonces, esta diferencia que nos puede hacer tomar en serio esto es por la apertura que tienen con las personas. No solo eso, la cercanía. La cercanía también. Yo te pongo un ejemplo de nuestro arzobispo. Ajá. Somos una de las metrópolis más grandes del mundo. Ok. Incluye todo México, Latinoamérica, hasta Centroamérica, hasta Colombia, Venezuela y todas las islas del Caribe. Ok. ¿Sí? Son más de 20 y tantos países. Somos una de las metrópolis más grandes. Y nuestro arzobispo conoce a todos uno por uno. A veces, y a lo mejor no hago bien en decir esto, ¿no? Y que me perdone, su eminencia, si me está escuchando, disculpen. A veces en el consejo metropolitano, se habla de una persona en Colombia, o en Venezuela, o en Cuba, y se dice el nombre, ¿no? Se menciona el nombre. Voy a usar el ejemplo, por ejemplo, de Cristos en Cuba, ¿no? Saludos a Cristos. Cristos en Cuba. El arzobispo perfectamente sabe quién es. Perfectamente. O sea, cuando dice que le conoce es como... Perfecto. Sí, claro. Obviamente, no te puede conocer. No, pero... O sea, no de acuates, ¿no? No es un papel para él. No. Ok. Si hablamos de Cristos, por ejemplo, sí, Cristos de Cuba, el que estaba ayudando en la iglesia y que nos saludamos acá y con él. Y a veces él conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en Colombia, cuando el obispo Timoteo menciona a una persona, el arzobispo inmediatamente dice, sí, sé de quién me estás hablando, de este chico que estábamos sentados en la mesa y que estábamos comiendo. No, aparte de que admiro la inteligencia del arzobispo, ¿no? Es esta cercanía. Entonces, si te preguntara que qué ofreces, algo que no podemos encontrar en otro lugar, es
no la sensación, sino la formación de una familia también es, o sea, es porque realmente nos conocemos, hay una cercanía, Claro. cooperamos. Una familia espiritual. Y ese es el trabajo también del Padre Espiritual. De conocerte para poderte llevar de acuerdo a ti mismo hacia el camino de tu salvación. La salvación depende de ti. Y esto es Claro. como para ir como concluyendo. La salvación depende de ti. Es tu responsabilidad. Como Padre Espiritual, te voy a ayudar a que tú mismo comprendas cuál es el camino que tienes que seguir. Y el trabajo de la comunidad, de tu parroquia, de tu comunidad, es sostenerte cuando lo necesitas. Qué bonito. Por ejemplo, fíjate, y de verdad, eso no es broma. Así vive la Iglesia Ortodoxa. Cuando hay una hermandad, una comunidad sólida y bien fundamentada, estamos tú y yo tomando un cafecito, o vámonos más atrás. Estamos tú y yo, cada uno en nuestra casa, ¿no? Y de repente llega el enemigo y nos mete una idea aquí en la cabeza. Y tú dices, no, eso es una tentación, eso no soy yo. Sí, eso es una tentación, eso es algo que me está llevando a hacer algo que no quiero hacer. Y no puedo atacarlo. Y me pongo a orar y ahí sigue. Y me pongo y prendo mi candil y pongo incienso en la iglesia, en el altar, y ahí sigue. Compa, alguien de la iglesia, ¿eh? Compa, vámonos por un café. Ayuda. Es que ando ocupado. Lo necesito. Anda el enemigo pisándome las chanclas. Échame la mano. Sí, vámonos por un café. Con tal de que te ayude como a cambiar este pensamiento, quitarte esta idea y empezar a... También para eso es la comunidad. Todo eso te ofrece la Iglesia Ortodoxa, hijo. Todo eso. Te ofrece familia, te ofrece vida, te ofrece... Y a lo mejor para todos o para los que nos están escuchando, a lo mejor es como te estoy endulzando el oído. No, de verdad que no. Ni siquiera te estoy enseñando, mostrando nada ajeno. Ven a la iglesia, participa en la iglesia y te vas a dar cuenta de ello. No necesitas hacer nada, no necesitas ganarte a nadie, no necesitas hacer nada. Solo ven y desde el día 1 te vas a dar cuenta que así es. Y así fue, así es. Sí. Muchas gracias, hijo. Gracias a usted, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias a todos que nos están escuchando. Que Dios los bendiga a todos. Un gusto y espero verlos en el próximo podcast. No se les olvide compartir, darle like, unirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales, gracias. Like, compartir es importantísimo para que esto pueda seguir creciendo. Like y compartir y unirse al canal también. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Cristo resucitó, pásenla bonita. Agni parthene despina,